Muchas veces lo que ha venido las compañías de seguros es empujando procesos análogos a un mundo digital, ofrecer una mejor experiencia mucho más personalizada, contextualizada y en un menor tiempo. Pues cada silo tiene su proceso que puede generar fricción con el proceso del anterior, pero como están en silos no se dan cuenta y ese gran ejecutivo está arriba y no se da cuenta. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas, edición Américas. Tengo el placer hoy de estar conversando con Rodrigo Alfonso, cofundador de Secure, que está basado en Colombia. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Martín, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder compartir un poco de nuestra historia. Por favor, así que para romper un poco el hielo, cuéntanos un poco tu trayectoria. Has trabajado en Chubb como underwriter, estabas en un rol más de compañía, decidiste emprender. ¿Por qué se da Secure? Cuéntanos un poco de ese recorrido. Sí, mi historia es bien particular porque yo vengo del mundo corporativo, vengo de ser asegurador por varios años. Mi formación fue como suscriptor de compañía de seguros durante casi 10 años, donde tuve la fortuna de trabajar en dos grandes compañías, es Chubb Insurance y Ace Insurance, que hoy en día se fusionaron hace ya más de 10 años. Y tuve una formación como suscriptor de riesgo de líneas tradicionales, líneas comerciales como property, casualty. Estuve metido en temas de riesgos, digamos, masivos, afinidad. Y durante mis roles, creo que siempre fui inquieto en ver cómo podíamos hacer cosas diferentes, proponer nuevos procesos, porque a mí me parecía que el producto de seguros era bastante amplio, pero que muchas veces cuando queríamos asumir riesgos, sobre todo que pudieran tener unos canales o una forma de distribuirse diferente, que no fuera el canal tradicional broker, sino poder llegar, digamos, más cerca a una transacción, más cerca donde el cliente pudiera ver o sentir más personalizado y conceptualizado el seguro, terminábamos no logrando hacer esos negocios no necesariamente por la suscripción, sino por la distribución, por la tecnología, por el proceso que había, y siempre fui muy inquieto con eso. Entonces, digamos que 2015, después de hacer una carrera muy bonita en dos compañías, sentí la necesidad de que quería algo diferente y me fui a hacer un MBA a Estados Unidos, donde pues pude ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando yo me fui de Colombia, Rappi no existía. Y para uno de colombiano, Rappi era como esa primera startup que realmente le enseñó al mercado que era una startup, a las personas a querer trabajar en startups. Y cuando yo me fui de Colombia no existía. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, empiezo a hacer mi MBA, yo veía que mucha gente se iba a Nueva York, se iban a San Francisco a trabajar en unas empresas pequeñas y yo no entendía por qué se iban a trabajar a esas empresas pequeñas cuando uno se podía ir a un McKinsey, se podía o pues tratar de aplicar y entrar a estas grandes corporaciones. Entonces yo hice mi MBA y eso me permitió, digamos, tener una perspectiva diferente sobre lo que yo quería hacer. Entonces, después de un par de años de trabajar en Estados Unidos, no solamente en Comcast, sino en una consultora boutique, pues decidí que quería aplicar todo esto que había entendido sobre tecnología a la industria de seguros y así más o menos arranca a nacer la idea de Secure. Inicialmente, Secure nace como un broker de seguros, donde queríamos, con una tesis donde queríamos cambiar la distribución de seguros, acercando o haciendo mucho más, eliminando las fricciones del proceso de compra para que las personas pudieran acceder mucho más rápido a un producto de seguro, entendiendo mucho mejor durante el proceso de compra ese mismo producto. Esa era como esa tesis inicial que teníamos con Secure y así nace Secure. Y creo que ahorita podemos entrar un poco más en el modelo de negocio que tenía en su momento, pero esa es la historia de dónde nace la idea de Secure. Estupendo, o sea, que como que más industria clásica aseguradora, compañía, luego una exposición a un mercado que hace las cosas distintos de antemano y a partir de allí la inspiración como para montar un poco Secure, justamente. Y quería entrar en un concepto que por lo menos viendo un poco la oferta de valor, hablan como de este concepto de InsurTech as a Service y me gustaría como esto poder llevarlo a la práctica. Pensemos en una compañía aseguradora, pensemos en un broker. ¿Qué tipo de restricciones tiene hoy a la hora de operar la parte más de distribución y cómo desde su lugar le permiten desbloquear parte de esas restricciones que tiene? O sea, dicho de otra forma, ¿cuál es el problema que resuelve Secure en el mercado, pensando tanto para la compañía aseguradora como para el broker? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Déjame, voy a ir un paso atrás porque yo te decía que Secure arranca como un broker de seguros, que quería cambiar la distribución, ¿no?
Ahí rápidamente nos dimos cuenta que ese no era el problema necesariamente. La gente igual, tú puedes hacerle un proceso mucho más fácil, más simple, más sencillo. Sin embargo, igual el costo de adquisición de los clientes es absolutamente costoso. Muchas veces las compañías de seguros no tienen los productos necesarios que permitirían ese flujo fácil. Entonces terminamos dándonos cuenta que donde podíamos generar más valor no era nosotros siendo la distribución, sino nosotros convirtiéndonos en un habilitador tecnológico que le permitiera a los que ya tenían una distribución ofrecer esa experiencia que nosotros habíamos visto. Que es, digamos, la propuesta de valor grande es, nosotros permitimos que una compañía de seguros, un broker, puedan rápidamente generar nuevas experiencias de venta de seguros de una manera mucho más flexible, mucho más fácil, sin necesidad de que tengan que invertir montos significativos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha venido cambiando? Los suscriptores de seguros han tenido que evolucionar, han tenido que entender mucho más qué es una estrategia de ecosistema, qué es una estrategia de apificación, cómo sus productos pueden estar viviendo dentro de ecosistemas de terceros y que basado en la información transaccional de un tercero, en la información de un comportamiento de un tercero, poder ofrecerle productos de seguros diferentes. Y eso ya cambia un poco el juego, ya no estás solamente pensando en cómo suscribo un riesgo, sino en cómo suscribo un comportamiento de alguien basado en algo que están haciendo y teniendo una, digamos, una interacción en tiempo real. Entonces eso empieza a cambiar un poco las reglas de juego. ¿Y eso qué es lo que dificulta? Muchas veces las compañías de seguros, los brokers tradicionales, pues tienen unos sistemas core que fueron creados para mundos análogos, no digitales. Entonces, muchas veces lo que ha venido las compañías de seguros es empujando procesos análogos a un mundo digital, lo cual hace que sea difícil, que sea friccionante, que sea costoso poder integrarse hoy a una plataforma digital, a una billetera digital. Entonces, lo que llegaba a solucionar Secure era precisamente ese tema de velocidad, ese tema de no tienes que durar en un proceso de innovación, de apificación 2 años para poder lanzar un producto y cada vez que generes un cambio otros 6 o 8 meses, sino que en pocas semanas puedes crear un producto 100% digital, 100% apificado para integrarte a ecosistemas digitales externos. Esa era esa propuesta de valor que teníamos en ese momento. Claro, estupendo. Y quizás como para aterrizarlo un poco más en la realidad actual, hoy por hoy trabajan con grandes actores, pueden ser aseguradoras como puede ser el caso de Sura, pueden ser más otros actores que están en el sector asegurador, pero que de origen no son el sector asegurador, como puede ser Falabella. ¿Cuáles son los problemas, digo, más concretamente que resuelven? Si es que estos actores son ejemplo que puedes ilustrar como para poder poner esto en la práctica, digamos, un caso de uso concreto, Secure lo están utilizando de esta forma, les está otorgando tal valor. Martín, nosotros tenemos 3 tipos de clientes hoy en día en el modelo último de Secure. El primero está basado en compañías de seguros, donde trabajamos con compañías de seguros y les permitimos crear una experiencia hacia sus clientes externos mucho más eficiente, mucho más rápida, fácil de integrar, donde ellos pueden tener centralizado todo su canal de integración externo. Entonces, con una compañía de seguros o con un broker, somos un middleware. ¿Cierto? Que les permite la conexión externa hacia canales de distribución. Brokers de seguros, por ejemplo, lo que hemos hecho con algunos brokers de seguros es, desde el punto de vista del broker, ellos a veces tienen productos, facilidades que han negociado con las compañías, porque tienen un nicho específico de clientes que ese producto de seguros les funciona y necesitan cierta velocidad para poder cotizar y emitir, o por lo menos cotizar muchas veces. Entonces, lo que nosotros hacemos es que esos productos, esas facilidades, que normalmente básicamente es un Excel, un cotizador en Excel que les da a la compañía de seguros, nosotros lo digitalizamos, lo apificamos, les creamos un portal, por ejemplo, cotizadores mucho más elaborados que les permiten a estos brokers pues ofrecer una mejor experiencia a sus clientes y pues un reporte a las compañías de seguros. Entonces, ¿esto qué termina siendo? Termina siendo mucho más eficiente en temas operativos, termina siendo mucho más eficientes en temas de auditorías, porque pues lo que está pasando dentro de un ecosistema y no hay posibilidad o disminuye, digamos, el error humano de una póliza que de pronto no se remitió, que no se reportó y después tener un problema, pues aquí todos ese tipo de dificultades básicamente quedan anuladas. Entonces, eso haciendo. Claro, creo que de fondo también hay un tema de que lo que se busca obviamente es una eficiencia interna, pero de fondo es brindar una mejor
atención, servicio, respuesta al asegurado, ¿no? Es como que detrás de escena, los que operamos el sector asegurador sabemos la cantidad de silos que existen, ¿no? Desde la parte de suscripción, a la parte de emisión, a la parte de pago, como bien tú lo narrabas, y ustedes lo que buscan un poco es, bueno, detrás de escena esto funciona más ordenadamente, sobre todo para poder darle una respuesta más rápida, más segura, más orientada a los tiempos modernos, ¿no? Que esperamos como consumidores. Me imagino que también tiene como esa perspectiva. A fin de cuentas, todos exigimos más velocidad de respuesta en cualquier servicio que contratemos y creo que esto solamente se puede desarrollar con tecnología. Absolutamente, absolutamente. Creo que al final esa es la consecuencia de poder tener, digamos, este tipo de soluciones que te permiten a ti ofrecer una mejor experiencia, mucho más personalizada, contextualizada y en un menor tiempo. Lo que nosotros hemos visto muchas veces es el proceso tradicional, antiguo, más análogo. Tú comprabas un seguro en un banco y después no sabías ni cómo cancelarlo porque lo llamabas al banco, el banco decía, no, pues espere, llamo a la aseguradora o llame usted a la aseguradora, pero ¿por dónde lo compró? ¿Cuál es el número de póliza? Y tú quedabas en una mitad que, oiga, compré un producto que ni siquiera entiendo bien cómo utilizarlo, quiero cancelar y no se puede. Hoy en día, si tú pones un producto en una billetera digital, en un neobanco, está el botón de comprar y al lado está el botón de cancelar. Y eso ya empieza a cambiar un poco la dinámica, el paradigma. Entonces, todo ese tipo de cosas que hoy, como tú decías, funcionan en silos en las compañías, porque pueden tener compañías que tienen unos servicios espectaculares y unas plataformas de venta espectaculares, pero después no tienen los otros pedazos o a veces unos que tienen unos servicios de atención al cliente muy buenos, pero la venta la hacen de manera tradicional, no tienen canales digitales. Lo que nosotros permitimos es orquestar todo sin necesidad de que tú tengas que generar esos puentes, sino nosotros nos encargamos de generar ese puente. Sí, sí, sí. Y total, y me gusta como ese concepto del cambio de paradigma porque sin duda el sector está un poco distante habitualmente del común de las personas, ¿no? O sea, no es un sector aspiracional en el sentido de compra, nadie se despierta un día y dice quiero comprar el seguro y por el contrario, muchas veces como que está eso de, no, en realidad, y no confío porque en la letra pequeña seguro voy a encontrar algo o van a encontrar algo que no me van a poder. Y creo que parte de revertir esto es el servicio, tanto de venta como de postventa, hacerlo más orientado al siglo XXI, digamos, a cómo estamos. Y bueno, está buenísimo que este tipo de soluciones existan. Y sobre todo que también la propia mentalidad de las compañías, de los actores de mediación, esté orientada a eso. Y mencionas una cosa que me parece muy importante y que a veces está rota en las compañías. Tú hablas con cualquier CEO o con cualquier C-suite de una compañía de seguros y todos dicen que tienen una experiencia espectacular, que su servicio es muy bueno y todos tienen la mentalidad de querer dar servicio. Todos. Lo que no conocen esos ejecutivos que ya están tan arriba, digamos, dentro de sus corporaciones, es que dentro de los procesos hay procesos que terminan generando fricciones. Y como no tiene una visual 360 porque no hay, y ya dentro de eso no hay una organización de datos posiblemente claro sobre lo que está o no está pasando, pues a veces ellos sienten que con el mensaje, pues ellos lo están mandando para abajo y que todo el mundo entiende. Pero al final, como las organizaciones están con esos silos, pues cada silo tiene su proceso que puede generar fricción con el proceso del anterior, pero como están en silos no se dan cuenta y ese gran ejecutivo está arriba y no se da cuenta. Muchas veces este tipo de tecnología, este tipo de middlewares que te permiten tener una información de data 360, te empieza a mostrar esas rupturas que tú tienes dentro de tu proceso que no son tan obvias. Y en mi perspectiva, gran parte del problema es porque los procesos no se están rediseñando de una manera que permita, uno, mejorar realmente con inteligencia artificial o aprovechar la inteligencia artificial a tope, pero dos, está desnudando realmente que el problema no es si la inteligencia artificial sí o no, sino que no desde hace 10, 15 años que venimos en un mundo de data, data analytics, las compañías no han logrado generar unas gobernanzas de data que le permitan utilizar data para tomar decisiones reales, para mejorar sus procesos, para actualizar sus productos. Las compañías hoy podrían mejorar mucho con data, pero es con analítica y es con tecnología que yo creo que se va a llegar a solucionar ese gap, ese protection gap que se habla tanto que hay en Latinoamérica. Y justamente conectar ese último concepto del protection gap con una de las tendencias, por lo menos en lo que refiere a
digitalización de seguros, que es el concepto del seguro embebido. No venimos hablando mucho del seguro embebido, venimos hablando del crecimiento, pero todavía parece que no terminó como de despegar, por lo menos hablando más en Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuáles son las trabas, más allá de que lo que pueda ser tecnológico, para que esto despegue? ¿Lo ves evolucionando positivamente en una curva de adopción cada vez mayor? Cuéntanos un poco del detrás de escena, por lo menos en lo que respecta al mercado colombiano, que entiendo que es donde mayormente opera. Sí, digamos que he tenido la fortuna de creerle a la hipótesis del embedded insurance desde que empezó la gente a hablar de esto. Yo decía, y los seguros van detrás. O sea, los seguros tienen que ir detrás porque es un producto que es muy complementario con cualquier cosa que tú hagas. ¿Yo qué creo? El embedded insurance es una gran promesa que se dio, pero que no ha cumplido las expectativas de nadie. O sea, la gente creyó o creímos que si poníamos el seguro lo más cerquita al punto de venta, ¿no? Al momento de la verdad, pues donde la persona estaba comprando algo, la sensibilidad de la persona iba a ser que adquiriera el producto de seguro mucho más rápido. ¿Qué fue lo que terminó pasando muchas veces? El seguro que se embebía no cumplía las expectativas de lo que la persona estaba comprando muchas veces, se empezaron a embeber cualquier tipo de seguros dentro de cualquier tipo de flujos de venta que al final no cumplían las expectativas o la persona no lo usaba o ni se acordaba que tenía el seguro. Entonces, ahí hay algo que hay que trabajar mucho más porque realmente no se ha dado ese embedded insurance y de hecho hay mucha gente que ya habla en contra del embedded insurance porque se volvió un seguro que simplemente es para aumentar tickets pero que realmente no está generando ningún tipo de beneficio social que de alguna manera es para lo que está hecho el seguro. O sea, no es simplemente cómo llegamos a más gente, sino cómo le llegamos a más gente para que en el momento que tengan una situación complicada, los podamos ayudar a, llevar, a estar más seguros y más tranquilos. Y eso es lo que a todo el mundo nos sirve. A nadie le sirve un seguro con cero de siniestralidad, porque al fin y al cabo eso no es nada. Yo creo que hay que ir entendiendo cuáles son los productos que hacen sentido y cómo realmente sí se va a generar una mejor relación entre el seguro y la persona basado en temas de comportamiento. No solamente es el embebido, sino poder asimilar el comportamiento de la persona dentro de un ecosistema para poder ofrecer una protección correcta a esa persona. Seguros que te hagan sentido y que tú entiendas bien, más que un seguro estático pegado a una transacción, que fue como lo vimos en un principio. Ah, compraste el televisor, oiga, le voy a ofrecer garantía extendida. Oiga, eso lo hacen desde los años 80 en las cajas de los supermercados. O sea, ahí no estamos haciendo nada en seguros embebidos cuando está siendo virtual. Y después cuando la gente va a utilizar ese seguro y nadie se lo explicó, pues todavía va a ser más complejo porque terminó comprando lo que no era, ¿no? Entonces, creo que sí hay que encontrar ese mix entre el seguro embebido, que simplemente es un seguro pegado a una transacción, y el seguro embebido que es contextualizado, personalizado y ajustado, digamos, realmente a lo que esa persona está viviendo en ese ecosistema digital donde está. Y quizás como para ir llevando como la conversación hacia sus partes finales, entiendo que desde Secure han tenido una buena exposición obviamente al mercado colombiano, son originarios de Colombia, están expuestos al mercado colombiano y trabajan bastante fuerte, y también han hecho experiencia en otros mercados. Si tengo entendido bien, Perú y México han sido dos mercados donde han ido y tienen cierta presencia. Quizás es difícil resumirlo, pero lo que puedas como tirar más de titulares de cuáles son diferencias que han encontrado, cuáles son dificultades que han encontrado en un mercado versus otro, hacia dónde crees que irán evolucionando. Podremos tener el sueño de un Open Finance más común y más de Open Insurance, si se quiere, de que cada mercado sea como, bueno, pueda hacer un plug-in como tecnológica, o en realidad cada mercado es un mundo aparte y es difícil de que esto se vuelva una aspiración real. Las dificultades de las compañías, yo creo que a través de Latinoamérica son muy similares y son estructurales, porque la mayoría de compañías en Latinoamérica, entonces los vamos a partir en dos tiers, las muy grandes multinacionales que tienen presencia en diferentes mercados y las compañías locales que posiblemente solo atienden su mercado. ¿Qué pasa con las grandes multinacionales? La mayoría de multinacionales crecieron a punta de comprar operaciones locales. Entonces, desde el punto de vista de sistemas y operaciones, es muy difícil esas compañías porque tienen 3 sistemas core, tienen 4 diferentes procesos de operaciones
muchas cosas. Entonces, muchas de esas grandes compañías están tratando de abrir centros de excelencia o centros operativos centralizados para tratar de estandarizar sus operaciones en diferentes mercados de Latinoamérica y eso las hace complejas para competir. Sin embargo, pues digamos que uno ve cómo están invirtiendo en tecnología y cada vez tienen mayores capacidades tecnológicas, pero pues siguen con un lastre de todos esos sistemas core que venían y que no los pueden apagar porque mantienen parte del negocio, reportes al regulador o diferentes cosas. Entonces, muchas veces sale más caro el collar que el perro para estas compañías. ¿Y a qué me refiero? Es invertir en una nueva plataforma o algo, es como un sistema más. Entonces les toma mucho trabajo tomar una decisión para poder a veces hacer cosas y como tienen capacidades, digamos, económicas grandes, prefieren hacer proyectos in-house, que terminan siendo más costosos, más demorados, pero creo que es una decisión como políticamente más correcta que decir vamos a traer una tecnología nueva cuando ya tienen 25 software diferentes. Entonces, por eso, digamos, a veces las multinacionales son muy reacias a contratar soluciones desde este punto de vista y prefieren hacerlo in-house por más de que es más lento, más costoso, pero creo que es una decisión como políticamente correcta dentro de las compañías. Nosotros hemos encontrado como un sweet spot en las compañías locales que tienen capacidad de decisión local y que a veces quieren invertir, ¿no? Y tienen mucha más capacidad de inversión, no tienen a veces inclusive, aunque no tienen tanta tecnología como las otras, pero pues operativamente pueden decidir mucho más qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, a medida que nosotros hemos encontrado esto en algunos mercados, pues la solución Secure se vuelve mucho más eficiente, los habilita mucho más rápido y hemos visto cómo algunas compañías medianas pueden competir hoy, grandes cuentas, grandes cosas, usando nuestra tecnología y eso nos ha parecido pues bastante interesante desde el punto de vista, pero pues sigue siendo lo mismo, sigue siendo a veces un problema más de tecnología y de capacidad técnica que necesariamente un problema de negocio. Eso digamos como los retos de las compañías en los diferentes mercados. Yo sí creo que los dolores son muy parecidos, las evoluciones de los mercados son muy similares de alguna manera, obviamente con sus bemoles, pero en general si uno los puede meter ahí, son retos relativamente similares. Ahora bien, con el Open Finance, el Open Insurance, aquí hay una gran posibilidad o una gran eh, oportunidad para la industria aseguradora. ¿Por qué? Primero, porque no tienen que, o sea, en ninguna parte son los primeros que van a entrar. Normalmente es la banca la primera que tiene que venir a exponer sus datos y aquí simplemente un one-liner de qué es finanzas abiertas o Open Insurance, Open Finance y es la evolución de un sistema donde le estamos dando el poder a los usuarios del sector financiero a que puedan compartir su data financiera con quien quieran. Normalmente, en la mayoría de países, pues hay una política de data, ¿cierto? Donde tú podías compartir tu dato o no. Y entonces todos le poníamos, autorizábamos a las compañías donde estábamos adquiriendo productos financieros que ellos podían utilizar nuestros datos para temas de mercadeo, para temas de ventas, para temas de promociones. Y entonces las compañías normalmente decidían con quién compartían, con quién hacían una alianza para después aprovechar y ofrecerle nuevos productos y servicios a sus usuarios. Con el Open Finance y el Open Insurance, esto cambia un poco y es hoy yo como usuario del sector financiero le puedo decir a mi entidad financiera que comparta mi data con otra entidad financiera por mi decisión propia. Y eso permitirme a mí obtener un beneficio o un producto diferencial. Entonces, eso sí cambia un poco el mercado porque va a permitir que las compañías de seguros, si tienen una oferta interesante para sus asegurados, puedan empezar a ofrecer nuevos productos, es decir, hacer upselling a sus clientes basados en data del sector financiero, que anteriormente no era disponible. Entonces, esto abre pues precisamente el mundo a que tú puedas obtener productos más personalizados, más contextualizados, que realmente se acomoden a tu forma de vida basado en tu información financiera. ¿Qué va a pasar en la segunda fase? Las compañías de seguros también van a tener que compartir información, información de siniestralidad, información de primas pagadas, que esto empieza a generar pues unas eficiencias operativas para el mercado, pero también pues una amenaza de que tú tienes que compartir tu data con otros jugadores del mercado y tienes que aprender a ver cómo la proteges o cómo generas ofertas de valor lo suficientemente robustas para poder defender ese compartimiento de data o empezar a hacer alianzas para poder generar ecosistemas más robustos que
generen beneficios a tus usuarios. Ahí yo sí veo que va a haber unas oportunidades muy interesantes. Yo le creo mucho el tema de finanzas abiertas y creo que tanto regulatoriamente Latinoamérica se está moviendo hacia las finanzas abiertas. Brasil ya tiene un sistema robusto en 4 o 5 años. Colombia, Chile emitió su regulación de Open Finance el año pasado. Colombia la emitió este año. Tanto Chile y Colombia están en mesas técnicas. Perú también ya está a punto de sacar un tema regulatorio, ya están en conversaciones avanzadas. Entonces yo sí veo que el mercado se está moviendo hacia las finanzas abiertas de una manera muy importante porque es desde el mundo regulatorio y todos sabemos que las entidades financieras realmente se mueven es con regulación. Bueno, un futuro interesante con respecto a esto. Esperemos, como todo lo que es regulatorio también lleva su tiempo, entonces uno no puede como poner la premisa del año que viene estará, pero sí que, bueno, apostar por esto a futuro parece tener su rédito porque es beneficioso para, sobre todo, el mercado, que creo que es un poco lo que trae. Rodrigo, bueno, espectacular. Muchísimas gracias por la conversación. Me gustaría cerrar con 2, 3 preguntitas más orientadas a conocer el Rodrigo por detrás de lo profesional, un poquito más de la persona, que es un pequeño ping-pong de preguntas que te hago 3 preguntas para que las respondas como en una palabra y bueno, obviamente si quieres contextualizar un poco, pues también. ¿Te parece? ¿Vamos por ello? Genial. La primera, si tuvieras que recomendar un libro a alguien de la audiencia, ¿qué libro recomendarías? Puede ser ficción, no ficción, no sé, un poco algo que te gustaría recomendar. Realmente creo que me voy mucho por libros de startups, que fue lo que he leído en mi última etapa, y pues creo que me voy por un clásico que es The Lean Startup, que creo que es un fundamental para entender cómo uno debería pensar en crear una empresa desde ceros y cómo no hacerla compleja. Entonces creo que me voy por ese. Y hay otro que se llama Traction, que también es muy bueno, que te abre como los diferentes canales de tracción que uno debería ver. Y si uno está arrancando, son dos buenos libros. Perfecto. Si tuvieras que escoger un referente para poder tener una cena, ¿a quién escogerías? Uy, qué buena pregunta. Ahí voy a cambiar y creo que me voy por otra cosa totalmente diferente. Me iría por un deportista y me gustaría de pronto Roger Federer o Kobe Bryant. Creo que dos tipos con una mentalidad impresionante. Espectacular. Y por último, si tuvieras que tener una reunión con Netflix, imagina, ¿consideras que el sector asegurador y particularmente el sector asegurador colombiano es un buen lugar de historias como para construir una buena serie? ¿O en realidad irías otra narrativa? Pues siempre las historias, o sea, si uno viera las historias detrás de un seguro, son historias muy buenas. O sea, cuando el seguro cumple su función, creo que son historias muy buenas. A mí me tocó estar en un par de situaciones donde un seguro había ayudado a una persona, había ayudado a una empresa y escuchar a esa persona del otro lado que tuvo un siniestro que hubiera podido acabar con su patrimonio personal o que hubiera podido acabar con el patrimonio de su empresa y ver cómo el seguro fue el que estuvo ahí, lo respaldó y logró que esa situación no se diera, son historias inspiradoras que serían espectacular que la gente entendiera por qué el seguro hace sentido, ¿no? Y creo que Warren Buffett, el que siempre lo ha dicho, nunca hay nada más barato que comprar un seguro, ¿no? Si te pasa cualquier otra cosa, el seguro es lo más barato que puedes tener, porque te ayuda a superar ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de situaciones. Entonces, creo que sí, o sea, creo que hay muchas historias. De hecho, se han contado pocas. Eso, hay que encontrar el ángulo, hay que hablar con los ejecutivos. Ahora que hay series de todo, bueno, falta de eso. Así que si llegamos a tener parte de esa reunión, bueno, igual te escribimos, ¿sabes? Feliz de funcionar como ejecutivo. No estaría mal. Rodrigo, muchísimas gracias por prestarte a esta conversación. Gracias por compartir un poco el recorrido. Felicitaciones por lo que vienen obteniendo, obviamente, en Secure. Y estaremos al alpiste de los siguientes pasos que vengan dando, sobre todo construyendo un poco esta mejor versión de la distribución de seguros que un poco mencionabas. Gracias por participar. Gracias. Vale, Martín, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos en la próxima edición de Historias Aseguradas.